la tarde, fin de semana. Ahora, Mari, yo quiero ser un poco tal vez oficialista, digámoslo así, en la siguiente pregunta y también un poco en consonancia con lo que le preguntaba anteriormente a Chubo, y es qué tan responsables somos, me incluyo como periodista que también trabajó en Globovisión hace unos años, de lo que está ocurriendo en este momento cuando algunos dejaron tal vez de ser periodistas para ser políticos y aprovechar la pantalla que daba Globovisión en ese entonces para dar a conocer esa otra realidad de Venezuela, pero que para muchos entró a ser lo mismo que venezolana de televisión, pero unos de derecha y venezolana de televisión de izquierda. ¿Cree usted en esta teoría que además se ha reflejado en varios trinos a través de las redes sociales? No, yo creo que no, porque en Radar de los Barrios lo que había era verdad. Lo que necesitaba un pueblo al que les fueron prometidas tantas cosas y no se cumplieron, un pueblo al que se le va la luz, una madre al que le matan un hijo, una casa que se está cayendo, cómo alimentar a los muchachitos con un sueldo básico y con la inflación como está. Yo creo que no es comparable lo que hace Venezolana de Televisión a lo que hacía esa Globovisión que presentaba una verdad de país. Entonces, yo me alejo de lo que es ser un personaje político, un actor político. Yo siempre he estado aquí para hablar de béisbol, para hablar de lo que hacen los venezolanos, de la maravilla que es levantarse y encontrar en el periódico y en la información de Major League Baseball que un venezolano puede ser por segunda vez triple coronado, o cualquiera de esas cosas maravillosas que nos presentan los peloteros que vienen de acá. Para mí es un tema de verdad. O sea, Globovisión para mí no es que estaba en la disidencia. La disidencia no es decir la verdad. Decir la verdad es tan sencillo como decir la verdad. En este país hay un problema de inseguridad grave. Hay muchachitos que están en problemas de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que están sometidos a la quimioterapia sin anestesia, sin insumos, madres a las que le someten a horas de espera porque aparezcan los medicamentos, porque aparezca el médico. Eso es verdad, eso no es disidencia. Disidencia es que yo de pronto no esté de acuerdo con algo que diga Nicolás Maduro y que pasa a un plano secundario cuando tienes enfrente a una madre que necesita atención de salud de calidad para su hijo que está enfermo de cáncer, como alguna vez la tuvo el expresidente Chávez. Entonces no es un tema de postura política, es un tema de la verdad. El periodismo es verdad. Así uno hable de los honrones de Miguel Cabrera, de las atrapadas maravillosas que puede hacer Gregor Blanco en el Jardín Central, de los Gigantes de San Francisco. No se trata de eso, se trata de lo que sufrimos como país. Y yo como venezolana, como madre, como ciudadana, no quiero seguir en una pantalla que no quiere seguir diciendo que eso pasa en Venezuela. Chuo, me preguntan, y tomando parte de lo que viene diciendo Mari Montes con respecto a la verdad, con respecto al atropello a los periodistas, con el atropello a la libertad de expresión, me pregunta Osvaldo Sanabria lo siguiente: ¿por qué el CNP, el Colegio Nacional de Periodistas, no se ha pronunciado al respecto de estos despidos masivos en Globovisión y en otros medios de comunicación? Esa puede ser una excelente pregunta para, por ejemplo, los dirigentes del CNP. Seguramente lo harán en los próximos, en las próximas horas o en los próximos días. Pero sí me interesaba tratar lo siguiente. Yo creo que independientemente de cualquier criterio crítico que se pueda tener en relación al performance periodístico de, por ejemplo, la Globovisión histórica, por llamarla de alguna manera, comparar como que si fueran idénticos o simétricos el accionar de Globovisión y la pantalla de BTV es inexacto, porque BTV, desafortunadamente para el país, no es exactamente un proyecto periodístico sesgado. No tiene que ver con eso. Es una maquinaria de propaganda. Eso es otra cosa. Entonces, uno podría establecer los milímetros, centímetros o kilómetros que distancian el accionar periodístico de Globovisión de tal o cual ideal. Eso es posible discutirlo, siempre puede ser posible discutirlo, pero compararlo con BTV es una comparación absolutamente fuera de lugar, porque lo que se produce en BTV, repito, no es información. La información tiene algunos atributos fundamentales: calidad, oportunidad, pertinencia. Nada de eso lo encuentras en la pantalla de BTV. Ahí lo que encuentras es propaganda. Y me voy con esto a otro tema que a mí me preocupa mucho más. Este no es un asunto comunicacional.
Este no es un tema gremial de los periodistas, ni es un tema vinculado al desempeño de una empresa periodística determinada. Este problema tiene que ver con la salud democrática del país, con la calidad de la democracia del país. Mi país está viviendo una situación compleja. Un presidente que ganó, si ganó, porque eso está aún en debate, por una pírrica diferencia, está pidiendo nada más y nada menos que amplios poderes para cambiarlo todo, como él declaró el pasado viernes. Y se lo está pidiendo una Asamblea Nacional donde la bancada mayoritaria sacó menos votos populares que la bancada de oposición. Todo eso implica un problema severo de lesión a la legitimidad democrática, y eso se da además en el marco de una profunda crisis económica, una crisis económica que nos ha llevado en los establecimientos comerciales de mi país. Entonces, si a eso le agrega usted el tema de la falta de transparencia informativa, la opacidad informativa, tenemos un problema severo. Mari, tenemos en este momento también una disyuntiva que me di cuenta incluso ahorita cuando fui a Venezuela la semana pasada, donde hablaban de las parrillas, digámoslo así, de los canales de televisión que tiene cada una de las empresas de cable. CanTV, que pertenece al gobierno, también tiene una empresa de televisión por cable, pero no tiene Globovisión. Pero se habla de democracia. ¿Acaso democracia no es que yo pueda ver Globovisión mediante el servicio de un gobierno que se dice plural? ¿Están fallando tal vez en eso? O, insisto, Globovisión en este momento se la buscó y está tratando de nadar hacia una corriente, digamos, en la mitad, que para los radicales de la oposición creen que se están pasando al chavismo y para los chavistas están empezando a entender lo que es dar información y noticias. Sí, claro. En un país polarizado como está esa puede ser perfectamente la visión. Pero en el caso, por ejemplo, el mío personal, yo hablo desde mi decisión, desde la decisión que yo tomé esta mañana de irme, es que sencillamente ese canal, en este momento, la decisión que tomó después de la salida de todos estos anclas que estaban al aire, diciendo la verdad, porque yo insisto, tiene que ver con la verdad. Chubo Torrealba no estaba diciendo nada que no fuera cierto, lo decía la gente de los barrios que tenía una necesidad, un problema que había que resolver, una promesa que no fue cumplida. Y Globovisión en este momento, lamentablemente, prefiere voltearse para un lado y yo no quiero estar allí, porque me parece que el periodismo, tengo la convicción de que el periodismo significa una labor para decir lo que las voces que no tienen cómo expresarse necesitan decir. Y lamentablemente con la salida, por ejemplo, de Chubo Torrealba y de Radar de los Barrios, de la parrilla de programación de Globovisión, eso no va a seguir pasando. Y la salida de voces como la de Leopoldo Castillo, eso no va a seguir pasando. Y entonces cuando no está la verdad planteada, quienes creemos en la verdad y en la necesidad de plantearla en momentos como este, con decisión, con convicción, bueno, nos vamos. Yo de verdad voto tierrita y no juego más. Aunque mi papel era muy, insisto, inofensivo, deportes, béisbol, jonrones, Miguel Cabrera, yo como ciudadana no puedo seguir convalidando una acción de un canal que decidió estar al margen de la verdad. Mari, desde el punto de vista de usted como periodista, como venezolana, incluso hasta política puede ser, ¿cree que con estas acciones que se vienen tomando contra Globovisión y otros medios de comunicación, el gobierno nacional está ganando la batalla o ya ganó la guerra contra los medios que en algún momento se dicen independientes o para otros simple y llanamente son privados? Mira, tengo que decir mentiras, que falsear las cosas, que maquillar las cosas no es ganar. Es como dar jonrones con esteroides. Para mí el gobierno en este momento está de alguna manera usando esteroides, que para quienes estamos en el ámbito del béisbol, precisamente en este momento, es una trampa. Y lo están haciendo de esa manera, y bueno, allá quien quiera creer en esa historia. Yo no me considero ni un actor político, ni mucho menos, aunque pienso que como ciudadana estoy en el deber de tener un papel político, porque este es mi país y es el país que me duele, donde yo nací, donde nacieron mis hijos. Es tan, a lo mejor, comprometido como decir que sencillamente Globovisión en este momento no está haciendo el papel
que siempre hizo, que fue decir la verdad. Insisto en la palabra verdad. Mari, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. También a Jesús Torrealba le quiero hacer una sola pregunta, por favor, y con una sola palabra, porque o si no, producción me va a llamar la atención, y es solamente defíname en una sola palabra Globovisión hoy. Globovisión hoy es, ¿cómo decirlo? Un arroz con pollo sin pollo. Es decir, es un canal de información que tiene severos problemas en transmitir información que sea lesiva a los intereses del gobierno. Entonces, eso no es un canal de información. Bueno, tienen ese problema. Nosotros seguiremos, como decía mi respetada y querida Mari Montes, sencillamente diciendo los hechos. Lo que hermana mi trabajo con el de Mari Montes es que los hechos son caros y las opiniones son baratas. Nosotros presentamos hechos. La presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de elección contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, comenzamos. Lo que significa este libro. ¿Hacia dónde